en el tema de Chávez, sabiendo que la especialidad de Emil vendría siendo la geopolítica, la situación en América Latina sobre todo. Creo que tú también estás muy interesado en esto del Medio Oriente, has trabajado toda esa área, pero siempre te he oído hablando sobre América Latina y la política norteamericana, política internacional norteamericana. Entonces pensé que era una persona como idónea para participar en este número, entonces lo invitamos a que colabore. Ya refiriéndome en sí a la revista, yo quisiera leer el editorial porque a veces como que yo lo escribo y siento como que la gente quizá como que no le da importancia porque uno va de inmediato al artículo y todo eso. Entonces me parece que ayuda un poco a comprender el número y la intención de, 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 de dedicarse a Chávez, de ver la situación pues, política latinoamericana, pero también lo otro que hay alrededor, que también puede resultar de interés. Entonces, bueno, se titula Cambiar la vida, transformar el mundo. Cambiar la vida, que era... Es interesante porque son como los lemas de los surrealistas franceses. Eso de cambiar la vida, que venía de Rimbaud, y transformar el mundo, que viene de Carlos Marx. Entonces, bueno, lo leo. El expresidente venezolano Hugo Chávez fue una de las grandes figuras políticas internacionales de la década pasada. Tan poderosa fue su influencia que al poco tiempo de su muerte, ocurrida el pasado 5 de marzo de 2003, analistas y especialistas políticos han empezado a preguntarse cuál será el destino de Latinoamérica, qué dirección tomarán la izquierda y los movimientos y programas que Chávez impulsó, y cuál será el destino de Venezuela y del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro. Con tal de respondernos estos interrogantes, hemos enlazado 3 artículos que analizan el fenómeno Chávez y su trascendencia y ayudan a describir el escenario y los nuevos protagonistas que surgen ante la ausencia del exmandatario venezolano. Latinoamérica después de Chávez, legado y perspectiva, de Emilio Betances, que también es un viejo colaborador de la revista y que también publicó un libro aquí en la editorial, que por cierto ganó un premio muy importante. Bueno, Emilio Betances preparó una ponencia que se presentó en Estambul, donde entre otros aspectos se examina cómo la revolución bolivariana revocó el modelo económico neoliberal aplicado por sus predecesores, convirtiéndolo en un verdadero instrumento de desarrollo económico nacional. El otro artículo es En el estilo Chávez, de Jaime Porras Ferreira, donde él analiza con una prosa ágil y divertida el Chávez mediático y su característico estilo espontáneo y populista. Él un poco sigue como esa investigación, esos reportajes, esa crónica que hizo sobre Venezuela John Lee Anderson y bueno, y aborda la figura de Chávez, pero la aborda de una manera como entretenida y se puede decir como que es un poco eso lo que sobresalía un poco de Chávez, ¿verdad? Pensaba que bueno, que cuando estábamos preparando el número, en un artículo, que en alguien que pudiera diseccionar esa figura, ¿verdad? Que pudiera presentarla, atrapar esa personalidad. Y Jaime Porra me parece que tenía como la gracia, escribía como con esa gracia y podía hacerlo. Y me parece que quedó muy bien ese artículo. Entonces el otro artículo es Después de Chávez, de Emil Chireno, donde aborda el legado del líder venezolano en su esfuerzo por impulsar una agenda de integración regional. Bueno, por otro lado, Breaking Bad, la afamada serie televisiva, llegó a su fin. Leonardo M. de Espósito realiza un delicioso análisis sobre ella que sirve para indagar en la relación que existe entre las series de televisión de hoy en día y la novela popular del siglo XIX. Este número también homenajea a la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2013, la escritora canadiense Alice Munro. Hemos reunido a un grupo de escritores y lectores latinoamericanos para que compartan con nosotros la manera en que se acercaron a la autora canadiense, los aspectos que les han impresionado y el cuento que les resulta más memorable. Además, incluimos un texto de la autora canadiense donde hace un recuento de su oficio como cuentista, en el que partiendo de su experiencia particular, de su interés por escribir con el lenguaje de la gente de su entorno, de sus primeras incursiones literarias y de la composición de algunos de sus cuentos más conocidos, logra pintar un interesante retrato suyo y de su obra. También se cuenta con una entrevista que le realizó Kenny Cabrera a Oscar Soto, el doctor del expresidente chileno Salvador Allende,
quien estuvo en el Palacio de la Moneda aquel emblemático 11 de septiembre de 1973 y desde hace tiempo sostiene que Allende se suicidó. Perdón. Y bueno, esperamos que la lectura de esta revista, donde convergen tantos destinos, el de Chávez, el de Walter White, por lo de Breaking Bad, el de Alice Munro y el de Allende, ayude a que indaguemos en nosotros y en el poder de nuestras vidas para cambiar el entorno. Entonces, bueno, quería leerlo. Porque me parece un poco como que la idea es un poco como resumir la revista y siempre yo lo he pensado que la editorial es un poco para vender lo que tenemos, ¿verdad? Más que como para dar comentarios o opiniones, es un poco eso lo que yo intento. Entonces, bueno, tenemos esos 3 artículos dedicados a la figura de Chávez, a lo que sería la Latinoamérica después de la muerte de él. Aquí, por ejemplo, la revista visualmente está muy bonita también, aquí con esto de Chávez. Y hay cosas como que se van enlazando, que es un poco lo que yo ponía al final. Por ejemplo, aquí, volviendo a lo de la serie esta Breaking Bad, aquí el personaje de la serie, no sé si ustedes la conocen, está acá un calvo y todo eso, y a mí como que me hizo, y no fue como a propósito, pero me acordó un poco Chávez cuando tiene cáncer, cuando se corta el pelo, cuando queda totalmente la cabeza rapada y todo eso. Y quería ver también eso como un poco como humanizar todo este asunto, ¿verdad? Ver la figura de Chávez en el plano personal, ese intento como de fuerza. Ahorita estábamos hablando un poco del yo y Clara y nos referíamos a la fuerza que tenía el tipo, al ímpetu de lograr cosas y la energía que tenía. En el artículo de Jaime Porras refiere de que él hace un análisis interesante de que si se cuentan todas las veces que él estuvo ante la televisión y que habló por radio, si se cuentan las horas, se llegaría a que él habló 69 días sin parar por radio y televisión, lo que me parece como algo increíble. Entonces, ese aspecto me parece que es muy bueno como de resaltar esa energía y todo eso. Y cómo se puede ver esa energía en digamos, los líderes políticos y todo eso. Y bueno, la idea acá sería que tú hicieras una presentación y después de la presentación pasaríamos entonces a si ustedes tienen algunas preguntas. Y bueno, y recuerdo de nuevo lo de las suscripciones de la revista y todo eso, y que procuren recoger su revista si quieren ahora o cuando se marchen. Bueno, muchas gracias y lo dejo con Emil Chireno. Pero yo quiero hacer una presentación antes que le aplaudan, para hablar ya más con propiedad, porque lo que dije yo fue como muy subjetivo, en experiencia con él. Y aquí siempre en la revista ponemos una biografía al final, así que la voy a leer. Entonces, Emil Chireno H. es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Realizó estudios de posgrado en Relaciones Internacionales y Economía Internacional en la John C. Whitehead School of Diplomacy and International Relations de Estados Unidos. Anteriormente fue investigador de Carnegie Council for Ethics in International Affairs en Nueva York. Actualmente es director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Naciones Unidas y consultor legal. Bueno. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, Frank. La verdad que cuando conocí a Frank hace quizás en el 2009 fue la entrevista. En 2010. 2010. Pero fue antes, o sea, fue 2009. Sí, nosotros estábamos en FUNGLODE, en la Asociación Dominicana de Naciones Unidas, participando de las discusiones que se dieron en el marco de la COP15, la reunión de las partes. No sé si conocen la reunión que se da en el marco de la Agenda de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Son unas reuniones que se hacen anualmente. Aquella fue la famosa reunión de Copenhague. Imagino que algunos lo escucharon, porque atrajo una cantidad sin precedente alguno de líderes que se reunieron allá, más de 100 líderes. Y tuve la gran oportunidad, en ese momento, todavía siendo estudiante universitario, de poder participar junto a la delegación dominicana, y puedo decirle que fue una experiencia muy bonita, porque te enseña lo bonito de las relaciones internacionales y de la diplomacia multilateral, de los organismos multilaterales por igual,
pero también lo no tan bonito. Y es como hay una división muy marcada en ese tipo de reuniones entre las discusiones de tipo sustancioso, lo técnico y lo político. Y cómo lo político muchas veces se impone a lo técnico. Y por eso los resultados de estas reuniones quizá no son lo que la comunidad internacional espera. De hecho, Copenhague, por la tensión política que tuvo en el momento, y me parece que hablamos de eso en la entrevista, fue para muchos un poquito decepcionante. Pero en el plano personal fue muy bonito. De la entrevista, la verdad que no me acuerdo, Frank, pero sí me acuerdo de algo. Y es que ellos me hicieron ir al Botánico a tomarme una foto. Y esa foto para la entrevista fue todo un proceso, porque ellos tienen unos fotógrafos muy profesionales. Y les confieso que me sentí un poquito extraño, porque él quería que uno... Exacto, ahí está la foto. Él quería que uno estuviera detrás de un árbol y que abrazara al otro. Fue un proceso. Parece un momento estaba en un safari. Sí, en un safari. Eso era lo que parecía. Y fue un proceso realmente. Ahí está otra con los bambús. Entonces, eso tomó como 4 horas de mi día en ese momento, recuerdo. Pero bueno, la entrevista fue el primer acercamiento a la revista. Y la verdad es que yo no puedo decirle lo impresionado y lo importante que es para mí la revista en la vida intelectual de cualquier persona en República Dominicana, porque es un espacio verdaderamente privilegiado en términos del contenido de lo que se publica. En República Dominicana hay, y eso es algo que conocemos todos, muchas veces cierta carencia, si se quiere, de producción de contenido académico de manera constante. Aquí han habido muchas revistas interesantes que yo personalmente sigo y después de unos meses o quizá un año desaparecen, porque quizá no tienen el público o la generación de recursos necesaria. La revista Global se ha mantenido y le puedo decir que yo creo que un número supera al otro. Siempre son temas muy, muy interesantes. Yo de verdad no sé cómo Frank encuentra articulistas como lo que él encuentra, porque son muy buenos y por igual usted, doña Nori, porque creo que el contenido es buenísimo, de verdad que es muy técnico. A veces yo sí siento que a veces hay artículos que uno debe ser versado en un tema para poder entenderlo, porque son artículos quizá un poco densos. Estamos cambiando de eso ya. Pero en general, lo importante es que uno tiene que versarse para entender el artículo, o sea que la revista juega un rol formativo. Y también lo importante es que uno aprende siempre cosas muy buenas. De hecho, en ese número, mi favorito fue el de Jaime Portas. Ese artículo está genial, el Chávez mediático. Creo que es muy bueno, muy escrito de una forma muy deliciosa, como decía Frank. Yo creo que no hay mejor forma de hacerlo. Lo que nos ocupa hoy es hablar un poquito sobre una muy humilde colaboración que hicimos con la revista hace unos meses, para tratar de manera muy somera, y repito muy somera, porque la complejidad de un personaje como Hugo Chávez, en términos políticos, por su trascendencia, por todo el tiempo, por todo el proyecto que emprendió en América Latina, no es algo que se puede ni resumir en 2.980 palabras, que es lo que tiene mi artículo, y tampoco condensar en quizá 15 o 20 minutos de presentación. O sea, es un ejercicio sesgado, diría yo, el querer abarcar todo. Pero indudablemente hay ciertas aristas del tema de Chávez como figura que nosotros pretendemos abordar en este artículo. Importante es destacar que el artículo es un análisis más bien geopolítico, no tanto doméstico. Venezuela está ahora, y todos lo sabemos, en un proceso doméstico bien complejo, y por eso, obvio que hay que hacer referencia a lo doméstico para poder entender lo internacional, pero el enfoque, como originalmente se plantea, es internacional. Yo creo que un ejercicio incompleto el querer juzgar el lugar que tendrá Hugo Chávez en la historia ahora. Yo no creo que ninguna persona que medianamente conozca un poco de Hugo Chávez pueda decir, con menos de un año de su fallecimiento, cuál será el rol que le va a dar la historia. Pero sí podemos por lo menos inferir, si se quiere, cuáles creemos nosotros que es la trayectoria que puede que tome el proyecto de integración que impulsó el presidente Hugo Chávez en América Latina. A grosso modo, la presentación orbitará en el universo de argumentar que es un poquito temprano para hablar del lugar de Hugo Chávez en la historia, cuál fue realmente el valor histórico que puede que tengan sus ideas en el plano doméstico y en el internacional, cómo los esfuerzos de integración de Chávez se constituyen un contrapeso a la política exterior de los Estados Unidos en América Latina, cuál fue el famoso momentum que vivió la izquierda latinoamericana, o que está viviendo, que inició en la primera década de este siglo,
y el problema de la continuidad del proyecto, que yo creo que es la parte final y donde veremos algunas acotaciones en ese sentido. Es necesario, imprescindible, pero no profundizar mucho, es necesario hablar un poquito de Chávez como personaje. Todos sabemos que a pesar de ir construyendo un liderazgo dentro de las fuerzas castrenses venezolanas y también dentro de muchos de sus allegados, es realmente el famoso Caracazo, aquella manifestación enorme que se da en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, inicia en el año 1989, donde se catapulta a la fama, si se quiere, ese es un término exagerado, Hugo Chávez Frías. En ese momento hubo un discurso muy bonito, que me imagino que muchos de los que ya, ¿verdad?, tienen muchas décadas más que yo, y los que no, los que lo han visto en YouTube, un discurso que dio Chávez donde él dice que los objetivos no han sido logrados en la capital hasta el momento. Ese discurso famoso donde cuando él finalmente ya se da cuenta todo el mundo que el intento de golpe contra Carlos Andrés Pérez no va a ser exitoso. Ese momento que el artículo de Jaime, corrígeme el apellido, ¿no? Porras, lo reseña de manera emblemática, el artículo de Emilio Betance también, es un momento clave para entender a Chávez como figura política en el universo venezolano. Él, producto de una serie de procesos que se pueden resumir en una incapacidad del sistema de partidos de Venezuela de crear una verdadera opción de poder y de liderazgo que respondiera a las necesidades históricas del pueblo venezolano, que comienzan con una inequidad drástica. Él capitalizó muy bien lo que muchos llaman el famoso punto fijismo, que no fue más que un acuerdo que firman los movimientos más importantes de Venezuela políticos en ese momento, para apoyar la democracia, para integrar a partidos más pequeños, pero aunque era un sistema multipartidista en apariencia, era un sistema bipartidista en funcionamiento. Y ese sistema bipartidista no fue capaz de generar un liderazgo en ese momento que pudiera hacer realmente frente a la necesidad del pueblo venezolano. Ya Venezuela estaba cansada en ese momento. Y de más no está decir, lo veremos más adelante en una tabla, que el 96 y 97 fueron los años en que Venezuela vivió la inflación más alta registrada en su historia. Entonces hay un carácter económico de trasfondo en el ascenso de Chávez, pero también hay un rol fundamental de la economía en el desempeño de Chávez cuando ya Chávez llega al poder, para él poder impulsar esa agenda de integración regional. Eso es lo que veremos más adelante. No es un secreto que Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Arabia Saudita lo era hasta antes de yo terminar mi maestría en los Estados Unidos. Eso cambió no hace mucho, me parece que hace poco más de año y medio. Y eso, evidentemente, en sí mismo le da un peso geopolítico muy específico y enorme. Aunque es paradigmático que a pesar de Venezuela tener las primeras reservas probadas de petróleo del mundo, Venezuela es el octavo productor del mundo de petróleo y no el primero. Y eso es algo que lo veremos más adelante, el problema de la producción petrolera con PDVSA. Ese peso específico que le dan las reservas de petróleo, combinado con esta, que yo creo que es una de las más ilustrativas de las gráficas que vamos a ver, el alza dramática del precio del barril del petróleo en la primera década de este siglo. Inicia Chávez en el año 1998 y miren cómo la espiral de alza en el precio del barril de petróleo continúa hasta la caída, evidentemente, de la crisis del año 2008-2009 y vuelve y repunta. ¿Por qué es importante esto? Porque Venezuela, cuando inicia Hugo Chávez, tiene una economía relativamente diversificada. Venezuela es un país rico. A mí me sorprende la riqueza de Venezuela energética, porque no solo es en los hidrocarburos, también energía hidroeléctrica, industrias pesadas. El precio del barril de petróleo, que siempre ha sido y hoy todavía es aún más, la principal fuente de generación de divisas para el gobierno, se encontraba en $27. Miren cómo termina, en 109. Eso le dio un superávit fiscal a Chávez, histórico. Una capacidad de impulsar una agenda que ningún presidente en América Latina en su momento tuvo. Y eso combinado con el proyecto de gobierno que él intentó impulsar, con las necesidades propias de la sociedad venezolana, que sabemos que es una sociedad terriblemente desigual. Eso ha ido cambiando, pero terriblemente desigual. De hecho, en los libros en las venas abiertas de América Latina, no sé si alguno de ustedes lo ha leído, de Eduardo Galeano,
las referencias que se hacen a Venezuela son increíbles. O sea, de la opulencia de una clase y las carencias de un contraste brutal. Entonces, eso combinado con este superávit es lo que le da a Chávez unas condiciones muy particulares. Sin embargo, Chávez no es el único, y es algo que veremos posteriormente, no es el único en América Latina, líder de izquierda, que se ve beneficiado de una bonanza sin precedentes y de superávit fiscales sin precedentes. Los demás líderes de la región también, por el boom que experimentaron los precios de los commodities en América Latina en esa misma década. Lo veremos más adelante. Combinado con y disculpen que esté en inglés esta gráfica, combinado con el aumento dramático de los precios del barril de petróleo, también, a pesar de la retórica incendiaria del fenecido Hugo Chávez, el intercambio comercial con los Estados Unidos se disparó y creció constantemente durante todo el mandato de Hugo Chávez. Eso por una necesidad estratégica. Un dato que resulta interesante es que a pesar de la cercanía geográfica que tiene Estados Unidos con Venezuela, su posición primordial en la economía del mundo y por ende su alta demanda de petróleo, hay otro factor que hace a Estados Unidos el mercado ideal para el petróleo venezolano, y es la capacidad de procesamiento y de refinamiento del tipo de petróleo que produce Venezuela. El petróleo de Venezuela, a pesar de tener las mayores reservas probadas, no es el petróleo de mayor calidad. No es un petróleo igual que el petróleo saudí o que el petróleo libio, que ellos lo llaman light oil, light barrel, que es un petróleo de fácil procesamiento. El de Venezuela es todo lo contrario, es un petróleo pesado. Nadie en el hemisferio ahora mismo tiene la capacidad de procesamiento de ese petróleo, solamente los Estados Unidos. Entonces, la relación fáctica y comercial de los Estados Unidos y Venezuela soportó toda la retórica incendiaria, soportó toda la expulsión de diplomáticos, soportó todo el discurso antiimperialista y antineoliberal por una necesidad sencilla: divisas. Esta otra tabla que viene de The Economist, que también está en inglés, la resalté simplemente para ilustrar de manera muy breve cómo el gasto público del gobierno de Venezuela en esa época del régimen de Hugo Chávez fue muy alto, incluso en momentos donde hubo una caída de los ingresos fiscales. Aquí, en el 2009, como vimos en la primera tabla, hubo un descenso en los precios del barril del petróleo. Por ende, hubo un descenso en la cantidad de recursos, de ingresos que generaba el gobierno de Venezuela. Sin embargo, a pesar de haber una caída en el precio del barril del petróleo en los ingresos, se mantiene el gasto y, por ende, se mantiene una inflación bastante alta. Venezuela ha tenido históricamente, y hoy, en el 2014, yo creo que los indicadores son incluso sin precedentes en muchos casos. Para la época, hay inflación alta, siempre, porque ha habido un gasto público muy alto. Sin embargo, el gasto público, la bonanza y una agenda de gobierno como la que llevó Chávez también rindió resultados positivos. Hay muchos resultados positivos, a pesar de que hay muchas cosas que son cuestionables. Y la primera de ellas es la reducción significativa en la tasa de incidencia de la pobreza en Venezuela. Yo creo que no es un secreto, independientemente de cuál sea su posición política y la forma en que usted aprecie las luces y las posibles sombras del proyecto político del presidente Hugo Chávez, hay muchas luces y este es evidente. Venezuela hoy tiene menos personas que se pueden categorizar como que están dentro de la línea de la pobreza. Incluso otro dato que refuerza más esta gráfica es la siguiente gráfica, que también está en español, viene del Banco Mundial en español, y es la distribución del ingreso nacional bruto en Venezuela. Fíjense cómo desde el 2004 hasta el 2012, aparentemente no había un indicador para el 2013, ha mejorado sustancialmente la distribución del ingreso en Venezuela. Hay más personas que tienen un mayor poder adquisitivo, o sea que ha habido una mayor redistribución de la riqueza que genera el país. Sin embargo, eso ha tenido también un costo. Y es que Venezuela, y esta me encanta, esta gráfica, porque comienza en el año 1980, demuestra que Venezuela ha sido un país históricamente con una tasa de inflación alta, como dijimos originalmente. Tuvo la más alta de su historia en los 2 años antes de que Hugo Chávez llegara al poder, 1995, 1996, 97. Y también sigue siendo alta para estándares regionales, ubicándose hoy, este fue hasta el 2012, la del Banco Mundial, hoy está aproximadamente en un 56%. Y ustedes saben que a nadie le gusta que el pan que usted podía comprar hoy con 10 pesos, mañana usted no pueda comprarlo. Ese siempre ha sido un punto incendiario en el malestar popular.
Desde que usted ve que hay fuerte malestar popular, busque el primer indicador de inflación. Y es muy probable que sea alta. Ese siempre ha sido el caso en Venezuela. No obstante, en el plano internacional, Chávez, como dijimos inicialmente, probablemente se ha recordado por esa visión en la que él fervientemente creyó de una América Latina unida. De hecho, en palabras del presidente Ignacio Lula da Silva, él dice que él no ha conocido una persona que tenga más fe en la integración latinoamericana que Hugo Chávez Frías. Y yo creo que la mejor manifestación de esa fe y de ese proyecto, si se quiere, integracionista, bajo la cortina ideológica de Simón Bolívar, yo creo que la mejor evidencia de que eso es así son las diferentes iniciativas que impulsó Hugo Chávez y Venezuela. La primera es el ALBA, la conocemos todos, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, un nombre bastante jocoso en mi opinión, creado en el 2004 con una membresía relativamente pequeña y que buscó en inicio y todavía sigue buscando hoy armonizar las estrategias nacionales de lucha contra la pobreza y de desarrollo económico. UNASUR, o la Unión de Naciones Suramericanas, que a pesar de no ser una iniciativa exclusivamente de Chávez, sino que se puede decir que también hubo un rol regional importante, incluso del mismo Ignacio Lula da Silva, sí recibe un impulso importante del fenecido líder, y al igual que el ALBA, busca la integración regional para armonizar estrategias de desarrollo, estrategia de reducción de la pobreza, estrategia de distribución de la riqueza, pero concentrado en el sur, en América del Sur. Y Petrocaribe, un nombre que yo sé que a muchos de nosotros siempre nos prende un bombillito, porque República Dominicana es un beneficiario importante, es otra de esas iniciativas. Y Petrocaribe, de todas, quizás por la disponibilidad de datos, es una de las que más me llamó la atención, porque ahí se evidencia con números lo que puede lograr una generosidad petrolera como la que Hugo Chávez mostró hacia las naciones del Caribe. Y digo lo que puede lograr, no solo en términos del beneficio político, del apalancamiento político que obtiene Chávez con programas como estos, sino también lo que puede lograr en favor de los países que lo reciben y de los más necesitados que viven en esos países. Esta fue creada en el 2005 y provee condiciones de financiamiento blando para la adquisición de crudo venezolano. Esta tabla que veremos más adelante, bueno, está en el próximo slide, le explica con detalle lo que ya le decía. Telesur, que es un intento de ofrecer una alternativa mediática a lo que se consideró o lo que Chávez siempre llamó los medios imperialistas, y básicamente es creada en el 2005, es oficialmente financiada por Argentina, Ecuador, Bolivia, Cuba, Uruguay, Nicaragua y Venezuela, aunque muchos expertos dicen que el secreto a voces es que el 90% del presupuesto realmente lo asume Venezuela. De hecho está ubicado en Caracas. No tiene una audiencia, es un dato interesante, tan grande en América como se podría creer, principalmente por un problema de acceso a las compañías de cable pagado en América Latina en general. De hecho, se dice que el único de los pocos países donde hay un real acceso a Telesur es Ecuador, el mismo Venezuela. Cuba lo logró hace apenas 2 años porque es una señal satelital, pero los demás países, el mismo Nicaragua, Brasil, Telesur no ha calado tanto, si se quiere. Estuvo muy cerca y sigue estando muy cerca de Al Jazeera como un medio de televisión, algo criticado. De hecho, tienen un acuerdo de cooperación. ¿Conocen Al Jazeera? Es exactamente, la cadena árabe de la familia qatarí. Y realmente juega un rol. No creo que de tanto peso, pero juega un rol importante y es un esfuerzo. Y la CELAC. La CELAC, yo quizás la vea como uno de los logros más importantes en materia de integración. Es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Este es un mecanismo sucesor del famoso Grupo de Río. En la CELAC fue que se dio una reunión recientemente donde hubo un discurso del actual presidente de la República. No sé si vieron que fue en La Habana. Esa es la CELAC. Y la CELAC es un logro importante porque Chávez, genio capitalizando escenarios políticos, identifica una desconexión importante de la muy reconocida Organización de Estados Americanos, la OEA, con las reales necesidades de América Latina y con el momentum político de la región. Y capitalizando esa desconexión que había entre esa OEA débil, esa OEA que se ve que responde a los Estados Unidos, esa OEA que tiene poco alcance, esa OEA que tiene poca legitimidad democrática, esa OEA que tiene poco peso. Entonces Chávez dice, no, nosotros necesitamos como líderes de la región, de forma institucional evidentemente, tener nuestro propio espacio. Y esto es la CELAC.
Eso es un logro importante porque real y efectivamente la OEA se encuentra en un momento delicado, un momento donde se está quizá reinventando a sí misma para realmente jugar el rol que se supone debe tener en la región. La gráfica que quería compartir con ustedes, que me parece extremadamente interesante, es esta de Petrocaribe. Estos datos fueron tomados todos de Petrocaribe y del Christian Science Monitor. ¿Por qué es interesante? Aquí tomamos 7 países y pusimos a República Dominicana de último por una razón. Y subdividimos cuál es la cuota de suministro de petróleo que Venezuela le aporta como parte del acuerdo y cuál es el consumo real de petróleo de esos países, para nosotros tener una idea de qué porcentaje representa el petróleo que Venezuela financia en estas condiciones para ciertos países. El caso de Cuba es un caso particularmente interesante porque Cuba recibe la cuota de suministro más grande, MBD son miles de barriles de petróleo por día. Sin embargo, dentro del mismo sitio web de Petrocaribe no se dice cuál es el consumo real de petróleo de Cuba. ¿Qué quiere decir eso? Que muy probablemente, exactamente, usted lo dijo. Muy probablemente el consumo esté por debajo de la cuota y eso le da al gobierno en La Habana la capacidad de revender a precio de mercado el petróleo que recibe subsidiado por Petrocaribe y beneficiarse doblemente, porque recibe petróleo financiado con condiciones súper preferenciales, lo revende y lo repaga luego en 23 años a una tasa de un 1% anual. Es un buen negocio ese, es muy buen negocio, muy buen negocio. Jamaica recibe una cuota de suministro de 23.5 miles de barriles de petróleo diario y tiene un consumo de 60. Eso quiere decir que casi el 50% del petróleo que consume Jamaica como país viene todo financiado bajo estas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Un financiamiento que cuando se firma el acuerdo en 2005 da 2 años de gracia a los países y que va aumentando en función del precio del barril de petróleo en el mercado. O sea, si el barril de petróleo se ubica en los $100, el gobierno de Venezuela financia el 60% de esos $100 a estos términos. 1% de interés anual y hasta 23 años para pagar. Un regalo. Incluso aceptan, y República Dominicana ya lo está haciendo, no sé si lo sabían, el pago en especie. No sé si saben que aquí se han exportado habichuelas de San Juan de la Maguana. Y eso es algo interesante, nos ayuda muchísimo. Le ha dado a República Dominicana y a otros países una flexibilidad fiscal increíble, porque nosotros no tenemos que buscar exactamente más dólares y podemos gastar esos dólares en otra cosa. Ahora, eso tiene también un plus y un contra. Veremos el contra ahorita. En el caso de Haití, a mí me pareció interesantísimo. El 100% del petróleo que necesita Haití viene por Petrocaribe. El 100%. En Antigua y Barbuda por igual. Surinam casi un 100%. Nicaragua casi un 100%. República Dominicana aproximadamente un 25%. Aunque ya algunas estadísticas dicen que ha aumentado a un 29%. Petrocaribe no actualiza sus datos desde el 2011 sobre el consumo y el suministro. Pero ¿por qué es interesante el caso de República Dominicana? Porque así como usted obtiene condiciones favorables, usted se endeuda. Eso en algún punto hay que pagarlo. Y miren cómo funciona esa dinámica en República Dominicana. Esta es una gráfica creada por nuestros colegas del Observatorio Político Dominicano, otra iniciativa de Funglode que le invito a explorar. Hay muchísimos artículos súper interesantes, análisis muy detallados. Ellos trabajaron con la deuda acumulada de la República Dominicana por Petrocaribe. Y aquí están los resultados. Este es el caso solamente nuestro. Desde el 2005, cuando firmamos el acuerdo, hasta hoy, tenemos una deuda acumulada de 3.215 millones de dólares. Sí, tenemos unas condiciones muy blandas, un interés bastante bajo. Sí, eso nos ha dado muchísima flexibilidad fiscal, porque el gobierno, obvio, que tiene que buscar menos divisas, como dice la señora. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿hasta cuándo? De hecho, cuando fallece Hugo Chávez Frías, yo recuerdo que la cobertura de muchos medios se preguntaba lo mismo, ¿hasta cuándo? De hecho, hubo un análisis muy interesante de un think tank que da asesoría estratégica a gobierno, que se llama Eurasia. Hicieron un reporte solo para República Dominicana en el año pasado. Y básicamente el mensaje era, recen para que esto se mantenga, porque no es que ustedes no lo pueden asumir, el país lo puede asumir perfectamente, pero
eso va a significar recortes serios en el gasto público de nuestro gobierno, que como hemos visto ha incrementado en ciertas áreas y sería penoso que deba de retroceder de manera brusca por algo como esto. Jamaica tiene un caso similar al de nosotros, una deuda acumulada de aproximadamente 2.400 millones de dólares por Petrocaribe. Y recordemos, y por eso es que es importante analizar estas cifras, que Venezuela también está viviendo un momento económico difícil. De hecho, el año pasado, un país que originalmente era miembro de Petrocaribe se retiró, Guatemala. ¿Por qué se retiró Guatemala? Porque las cuotas de suministro que se habían acordado en el acuerdo del 2005 no estaban siendo cumplidas por el gobierno de Venezuela, y por encima de eso se aumentó la tasa de interés, se duplicó. Parece que era de un 2 a un 4%. Sigue siendo pírrico, es un interés bastante bajo para financiar la compra de petróleo, pero es un indicador de que si los tiempos se complican, si el precio del barril baja, si Venezuela tiene más necesidades de aumentar sus ingresos fiscales, es muy probable que el primer lugar de recorte sea ese. ¿Y sabe qué le garantiza que es así? Que hay una cláusula en el acuerdo que le da la facultad al gobierno de Venezuela de, con 30 días de antelación, notificar cualquier cambio en los términos del repago. Eso quiere decir que si mañana pasa algo en Venezuela, nos notificarán y lo podrán cambiar, sí, como mejor le convenga. Entonces, eso fue en cuanto al rol que jugó la política exterior de Chávez en la región, pero también hay que ver otro aspecto importantísimo de este tema, y es el resurgimiento de la izquierda latinoamericana. Originalmente, cuando inicié esta breve conversación, les comentaba que hay muchos factores que explican la generosidad internacional de Hugo Chávez, pero también esos mismos factores, que en el caso de Chávez fue un alza sin precedentes en el precio del barril de petróleo, lo vivió América Latina, con un alza sin precedentes en los precios de los commodities básicos que exportamos. Los latinos tenemos un continente rico, riquísimo, pero todos sabemos, y lo dice Eduardo Galeano en el 70, y sigue siendo una realidad parecida hoy, que el gran reto ha sido elevar nuestras exportaciones y poder crear exportaciones con valor agregado, no seguir exportando tomates y seguir exportando productos agrícolas, commodities. Sin embargo, el alza sin precedentes en los precios de los commodities se da por un factor que todos conocemos. ¿Cuál? La demanda de más. ¿Quién está demandando más commodities? China. China. De hecho, ustedes verán más adelante en una tabla cómo el porcentaje del comercio de América Latina como región con China aumenta dramáticamente desde el 2001 hasta el 2009. Entonces, esa realidad económica, geoeconómica, combinada con la legendaria inequidad de América Latina, y digo legendaria porque en la Academia Norteamericana siempre dicen, cuando quieren decir algo muy extremo, usted tiene niveles de inequidad latinoamericanos. Yo recuerdo que eso era un término, Latin American Inequality Levels. Cuando usted escuchaba eso, ya usted sabía que usted estaba en un lugar cuyo indicador era peor que África. América Latina por mucho tiempo, y eso es algo que mucha gente no sabe, tiene una peor distribución de la riqueza que el continente más pobre, África. Entonces, esa realidad, una inequidad legendaria, combinada con lo que se puede considerar como fortalecimiento de la democracia latinoamericana en los 90, un proceso paulatino, todavía estamos en eso, pero ustedes han visto que el golpe de Estado es una figura poco común, si bien se sigue dando, se respetan las elecciones a nivel general, hay un fortalecimiento de las instituciones que garantizan la democracia. Eso combinado con una gran inequidad es lo que Jorge Castañeda, quien fuera exministro de Relaciones Exteriores de México y un analista interesante de América Latina, algo sesgado, porque tiene una línea política un poquito clara y marcada, pero él decía que la combinación de una inequidad enorme con una democracia sólida, ¿qué es lo que genera? Bueno, que el problema de la mayoría, que es la distribución de la riqueza, se traduzca a política pública. Entonces, necesariamente, en un escenario como ese, cualquier gobierno que esté, o hace un giro hacia la izquierda en sus políticas, o llega al poder, probablemente, un gobierno con tendencia de ese tipo. Hoy, nosotros vivimos algo parecido. Ustedes saben que el nuevo paradigma del discurso político en los Estados Unidos, ¿cuál es? El 1% versus el 99%. Ya yo lo he visto de 50.000 gráficas distintas. ¿Por qué hoy el mundo es un lugar muy, muy, muy desigual? Y ese discurso que está dominando el mundo en estos momentos es un discurso que América Latina lo viene trayendo desde hace muchísimas décadas. Entonces, eso combinado son factores que inciden en el resurgimiento de la izquierda. Por igual, hay que reconocer
que los imbalances propios del mundo en desarrollo en los 80, que sabemos que afectaron a América Latina de manera brutal, conllevaron a lo que muchos tratan de resumir, quizá de manera imprecisa, a la implementación del famoso, y abro comillas, Consenso de Washington, una serie de programas de reestructuración económica a la que nos vimos muchos países quizás obligados a implementar por un tema de acceso a la liquidez del Fondo Monetario Internacional. Ese tema en sí mismo es un tema fascinante, como la restricción de la política monetaria de los Estados Unidos a principios de los 80 tiene como efecto un alza en las tasas de interés internacionales y cómo eso hace más caro que los países de América Latina puedan seguir endeudándose y cómo eso hacerlo más caro obliga a esos países a irse al fondo y por qué el fondo se ve en una posición privilegiada para exigir. Eso es un tema en sí mismo genial, pero fuera de adentrarnos en él, indudablemente el proceso de reformas que muchas veces propuso el fondo no tuvo resultados muy bonitos en algunos países. Algunos sí, otros no. Sin entrar en lujo de detalles, definitivamente hay muchos países donde aumentó la pobreza a principios de los 90 en América Latina, donde aumentó la inequidad y eso evidentemente sirvió para alimentar. Eso fue caldo de cultivo para el discurso de la izquierda progresista, para el discurso de la izquierda populista y para el discurso de un gobierno que responda realmente a la necesidad de los desposeídos. Hugo Chávez es un ejemplo de eso. Y lo que he venido diciendo desde el principio, condiciones externas favorables, mejores términos de intercambio y el alza en los commodities. Eso es fundamental para entender esta situación. Esta gráfica muestra precisamente el asunto del alza en los commodities. Aquí vemos, y discúlpenme que de nuevo esté en inglés, muchas de estas gráficas lamentablemente no aparecen en español. El proceso de traducción de una a una es un poquito difícil, pero vamos ahí y llegaremos. Aquí básicamente lo que se explica es cómo Latinoamérica se ha beneficiado de precios en los commodities que son muy favorables. Miren cómo el alza, que comienza aquí en el año 2000, termina en el año 2010, hubo un descenso posteriormente, pero termina con un alza significativa. Eso quiere decir que los términos del intercambio de nuestros países, que de nuevo intercambian productos básicos por dólares, fueron positivos. Y eso, indudablemente, creó una bonanza temporal. ¿De dónde viene esa alza? Como dijimos originalmente, de una demanda muy, muy sólida por lo que nosotros producimos, por nuestros commodities. ¿Una demanda de quién? De China. Aquí tenemos otra gráfica, que de nuevo está en inglés. Y básicamente lo que demuestra es qué porcentaje de las exportaciones latinoamericanas van a China. Ese es el rojo. Mire cómo van subiendo. 2001, casi un 2%. Hoy, 2010, casi un 15%. Y eso sigue aumentando. 3 años de diferencia. Recuerden que estamos hablando del continente completo, no solamente de un país. ¿Qué porcentaje de las importaciones de Latinoamérica vienen de China? Por igual, meteórico el ascenso. Entonces, ¿qué significa eso? Que eso le ha dado a Latinoamérica no solamente un cliente para sus productos, sino también un mercado desde donde importar su producto. Lo que ha reducido, quizá no de forma tan significativa como algunos quieran decir, pero indudablemente ha reducido la dependencia, si se quiere, histórica que ha tenido nuestra región de la economía de los Estados Unidos. La sigue teniendo y el que se diga que no, creo que se está engañando, pero definitivamente vivimos en un mundo quizás multipolar, donde hay otros aliados comerciales. De hecho, hoy Brasil tiene como socio comercial número 1 China. Y Brasil, no olvidemos, que es una de las economías más grandes del mundo ahora mismo. De hecho, ya se habla del 6º lugar, dependiendo de cómo midamos el tamaño de la economía. Exactamente, los famosos BRIC. Entonces, se puede hablar en un escenario de una China que demanda commodities, de unos commodities que producto de esa demanda se disparan, de una bonanza temporal y de, si se quiere, un poco de coordinación, al menos retórica, de los discursos. Se puede hablar de una agenda ideológica regional. O sea, podemos decir que el proyecto que inició Hugo Chávez en Venezuela, la revolución bolivariana, tiene realmente la característica como revolución bolivariana, como proyecto político, de constituirse en una agenda regional. A mí me parece que es cuestionable ese argumento, aunque muchas personas lo hacen. Es cuestionable porque, como veremos de manera somera más adelante, los modelos de desarrollo que han elegido Rafael Correa, que ha elegido Daniel Ortega, que ha elegido Evo Morales, que eligió Michelle Bachelet, que han elegido los Kirchner, si bien comparten elementos retóricos, como por ejemplo una crítica bien ácida al rol de los Estados Unidos en América Latina, propagar por más integración regional, si bien comparten esos elementos, en el fondo
responden más a realidades nacionales, a necesidades propias de sus economías y en base a sus propias realidades que se han construido proyectos de gobierno. Pero el que crea, y lo escuché de hecho ayer en televisión, me dio mucha pena, pero lo escuché, que se exportó un modelo que nació en Caracas y que hoy tiene muchos hijitos en Buenos Aires, en Managua, creo que está haciendo un análisis sesgado. Un ejemplo interesante es el caso de Ignacio Lula da Silva y su sucesora Dilma Rousseff. Se habla mucho de la tercera vía de Lula. Lula indudablemente, de hecho el New York Times dice el otro día que es actualmente el líder político más popular del mundo. Súper popular, tiene una columna propia en el New York Times, es el ejemplo más claro de que usted no tiene que ser un académico y un intelectual, él fue un sindicalista, pero tiene realmente un talento y una calidad humana muy grande. Lula, que llega a Brasil en el 2002 a la presidencia, es un ejemplo interesante porque él mantuvo una relación cercana con Hugo Chávez de amistad y cuando toma el poder, que llega el PT, que llega a la izquierda, lo primero que hacen los mercados, y es normal, es estar escépticos. ¿Qué agenda de gobierno trae este señor? ¿Será una agenda de reforma radical, como la que estamos viendo en su vecino, que casualmente en el año en que se inicia está en un proceso de golpe de Estado? Recordemos lo que pasó en Venezuela en el 2002. Entonces los mercados estaban muy, muy escépticos con Lula. ¿Qué va a pasar con este señor? Sin embargo, a pesar de la histeria inicial, Lula mostró ser muy pragmático en términos económicos. Y lo primero que hace es renovar 3 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en el año 2002. Y cuando digo renovar acuerdos, digo que también se vio la necesidad de implementar ciertas políticas de reajuste que son normales en este tipo de acuerdos para que la economía brasileña pudiera seguir creciendo. Por eso podemos decir que al principio él siguió una política económica de tipo ortodoxo, puso mucha fe en el monetarismo, mantuvo tasas de interés altas, pero como se ve en esta bonanza económica importante, como viene con una agenda de gobierno progresista, él supo muy bien conjugar el objetivo de su agenda de gobierno con la bonanza coyuntural que estuvo viviendo su país y logró catapultar, y Brasil es un ejemplo hoy enorme de política pública progresista, logró catapultar a los más necesitados. Y Brasil hoy por hoy no solamente es un ejemplo por el crecimiento que ha tenido, sino por la creatividad con la que ha abordado sus estrategias de desarrollo. No sé si ustedes saben que el programa Solidaridad del gobierno dominicano se inspira en algo que se llama Bursa Familia, un programa brasileño muy innovador que recibió muchísimos premios en Naciones Unidas, porque ellos demostraron que se puede a nivel de gobierno, se puede tener una agenda socialdemócrata, se puede tener una agenda progresista y se pueden hacer transferencias de dinero a la gente y eso puede cambiar la situación de los más desposeídos. Brasil fue el primero que lo intentó. Cuando lo hizo, mucha gente decía, no, la transferencia de dinero nunca tiene buen resultado y está ahora mismo Brasil en eso, como decimos aquí, dando cátedra. Porto Real. Otro ejemplo para los que tienen un poquito de conocimiento sobre el fenómeno de los presupuestos municipales participativos. Un ejemplo, Porto Alegre, perdón, en el mundo completo. Un ejemplo de cómo se pueden implementar políticas públicas para que el pueblo participe en la forma en que se distribuyen los recursos municipales. Entonces Brasil es grande no solamente porque lo hizo de manera pragmática, no solamente porque siguió políticas ortodoxas, sino porque logró resultados muy tangibles. Esto es un caso... una gráfica, de nuevo The Economist en inglés, interesante, donde se muestra cómo desde el 98, Lula llega aquí en el 2002, hay una brecha importante, revenue ingreso, spending es gastos, hay una brecha importante entre los ingresos del gobierno brasileño y el gasto. Si aquí hubiésemos hablado de un gasto irresponsable, esas dos líneas no presentaran una brecha, sino que o estuvieran invertidas o estuvieran cerquita. Sin embargo, lo que vemos es una brecha importante. Eso es hacer política pública fiscal con una visión de progreso y de sostenibilidad. No se asusten porque el tamaño del gobierno de Brasil como porcentaje de la economía es alto, sí es grande, es casi de un 20%, porque los franceses, y ese caso siempre me encanta citarlo, tienen el gobierno como más grande en porcentaje del tamaño de la economía de todos los países industrializados del mundo, 53%. Eso simplemente quiere decir que hay un elevado gasto público. No hay señal. ¿Qué pasó? ¿Tú puedes chequear esto, por favor?
Sí, eso pasa en vivo. Usualmente pasa en vivo este tipo de cosas. Sí, eso es parte de la emoción de en vivo. Pero bueno, el siguiente slide lo que habla es un poquito sobre otros casos de América Latina. Uno de ellos que me resulta interesante es el de Daniel Ortega en Nicaragua, que me parece que se ve más adelante. Sí, un discurso muy anti-norteamericano, sí tiene un pasado con el sandinismo nicaragüense, sí tiene un liderazgo en los movimientos de izquierda, pero es un político muy pragmático. A pesar de que está muy cerca de Hugo Chávez en términos retóricos, en términos políticos, es una persona que responde más a su propia supervivencia que quizá a una agenda regional. Él se define, y eso nunca se me olvida, como cristiano, solidario y socialista. Sí, pero él es todo. O sea, ¿qué le falta? Ya. O sea, si tú eres cristiano, solidario y socialista, tú tienes todo. Ya. Así mismo ha sido Daniel Ortega. Se fue. Así mismo ha sido Daniel Ortega. El caso de Evo Morales en Bolivia es otro caso interesante. Un discurso muy cercano a Hugo Chávez. Indudablemente ha recibido mucho apoyo de Venezuela. Sin embargo, ha sido muy selectivo en la forma en que ha tratado de impulsar el desarrollo económico de Bolivia. Evo Morales se inclinó por la estatalización de sectores claves de la economía, como por ejemplo las reservas de gas que tiene Bolivia, que son importantes, y la producción minera. ¿Por qué hago la acotación? Porque en Venezuela el grado de estatalización de la economía no es sectorizado, es bastante amplio. El gobierno de Venezuela está ahora hasta compitiendo con empresas privadas en la producción de bienes básicos, en la distribución de leche, en la producción de calzado. O sea, si se quiere, como lo define Emilio Betances en la revista, se habla de un capitalismo de Estado. O sea, un Estado que quiere modificar el modelo capitalista porque lo considera injusto y por lo que ya sabemos, pero en vez de modificarlo en la raíz, se convierte él mismo en un ente capitalista. Y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Evo, sin embargo, Morales, tiene condiciones económicas muy distintas a las de Venezuela. Bolivia es uno de los países más pobres de la región. Concentra la estatalización en sectores clave. Sin embargo, no pierde de vista algo fundamental: la inversión extranjera directa. Para mí eso es un indicador interesante de la diferencia que hay entre Venezuela y los demás países de la región y los demás gobiernos de izquierda. ¿Por qué? Porque Venezuela, al tener una PDVSA, al tener las reservas que tiene de petróleo, no quiero decir que se pueda dar el lujo, pero tiene menos necesidad, si se quiere, de priorizar y mantener altos niveles de inversión extranjera directa. ¿Cuáles son los elementos claves para que usted como inversionista vaya a un país a invertir? El primero es la seguridad jurídica. Si usted ve que expropiaron al vecino y al vecino del vecino, usted simplemente no va a invertir. Y Venezuela es un país que hemos visto lo que ha ocurrido con el tema de las expropiaciones. Lo mismo ocurre con Ecuador, que es el que está aquí. Lo mismo digo haciendo referencia a Bolivia. Rafael Correa, yo creo que de todos es el más interesante intelectualmente, de los líderes que, si se quiere, están tratando de seguir el proyecto de Chávez. Porque estamos hablando de un presidente educado en los Estados Unidos, un economista inteligente, alguien que ha sabido capitalizar muy bien los problemas históricos del pueblo de Ecuador y alguien que ha logrado mantenerse en el poder. Ecuador es famoso por sacar presidente así. Y esto lo ha logrado, sí, el famoso cantante. Eso lo ha logrado con una mezcla muy ecléctica de una agenda social con mucho gasto público, pero también de manera muy inteligente, sabiendo atraer mucha inversión extranjera directa. Hoy Ecuador tiene acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Hoy Ecuador tiene acuerdo de libre comercio con China. Hoy el Ecuador y el Correa, que siempre fue muy ambientalista y siempre abrazó las causas de la izquierda. Ustedes saben que la protección del medio ambiente siempre es una causa que ha sido abrazada por la izquierda. Ese mismo Rafael Correa va a explotar la Amazonía ecuatoriana porque hay unas cantidades de petróleo importantes. Y ha dicho, y tiene razón en lo que dice, si usted así lo cree, que él tiene que hacerlo porque su país necesita explotar sus recursos. Ese mismo Correa se ha mostrado muy práctico. Es un Correa que está muy, muy consciente de la importancia de jugar con las reglas del mercado para poder generar los recursos necesarios para usted poder implementar un programa social de gobierno. Y eso es lo que ha hecho de manera inteligente. Mucha gente lo ve como el posible sucesor de Hugo Chávez, al menos en términos intelectuales, y quizás el que tome la antorcha regional.
lo veo difícil. Ecuador es un país que si bien ha logrado grandes avances, es una economía con un peso específico muy pequeño en América Latina. Como uno de esos casos donde un país le queda pequeño a un líder. Yo lo he escuchado muchas veces. Yo creo que ese es un caso así. Pero él también ha heredado algunas de las prácticas que son algo cuestionables de sus homólogos en la región. Y el primer problema que siempre se ha dicho es el de la prensa. Siempre ha existido esa fiel crítica a Correa. También la existió con Hugo Chávez, existió con Daniel Ortega, existe con Evo Morales. Y es una crítica importante porque usualmente este tipo de agendas, de cambios progresivos y de cambios redistributivos tienen oposición. Y tienen oposición, evidentemente, de la clase cuyos intereses se ven más afectados, que ustedes saben cuáles son. Lo lamentable es que se llegue al extremo de cercenar, si se quiere, la libertad de prensa. Yo no creo que eso sea nunca positivo, independientemente de cuál es la agenda que usted tenga. Yo creo que cualquier agenda de gobierno debe soportar el escrutinio de los medios, y la que no lo soporte entiendo que no es la que el pueblo necesita. Pero bueno, ya eso es otro tema en sí mismo. Aquí vemos cómo Ecuador, Bolivia y Nicaragua, 3 ejemplos que recién mencionamos en otra gráfica, desde el 2005 hasta la fecha, han aumentado de manera significativa la inversión extranjera directa en sus economías, con altas y bajas, pero la han aumentado. Eso quiere decir que se han constituido en destinos para los inversionistas que han sabido captar capitales. Y para que eso pase, como les dije originalmente, tienen que haber ciertas precondiciones. La primera de ellas es seguridad jurídica. Una protección medianamente efectiva de los derechos de propiedad y muchas condiciones que no son propias de gobiernos que tengan la intención de realmente expropiar o estatalizar o aumentar el rol del Estado, el rol que juega el Estado en los medios de producción masivos. Yo creo que eso es un ejemplo interesante de por qué ellos juegan con el mercado para impulsar agendas. Cristina Fernández de Kirchner y su difunto esposo, un proyecto político heredero del peronismo, con muchas luces, otras sombras. En términos generales, y de nuevo, esto es muy somero, yo creo que es un ejercicio muy sesgado, uno querer dar conclusiones con tan poco tiempo, pero entiendo que la agenda social del gobierno de los Kirchner, y así lo han visto muchos expertos, obvio que es una agenda con un contenido altamente social, altamente distributivo, pero también se ha visto afectada por los clásicos problemas que se ha visto afectada la izquierda latinoamericana, iniciando con el problema de la prensa, pero con particularidad interesante. Argentina, dentro de todos los países que vimos cuando trabajamos el artículo, es el único que, a pesar de tener una tasa de inflación enorme, a pesar de tener una fuga de divisas bastante grande, a pesar de tener un descontento popular importante, mantiene el mayor porcentaje de inversión extranjera directa en sectores de alta tecnología de América Latina. Los argentinos han sabido concentrar parte de su industria en áreas donde la región no tiene mucho desarrollo, por lo tanto no hay mucha competencia. De hecho, no sé si saben que Argentina tiene una compañía que construye reactores nucleares y que de hecho ha licitado en la construcción de tecnología para reactores nucleares en varios países de Europa. Y eso es aquí en América Latina. Brasil también tiene otra. Pero el caso de Argentina es especialmente interesante por el tamaño de la economía argentina frente a la brasileña y por los problemas históricos que ha sufrido Argentina. De hecho, creo que ellos tienen el récord regional por el mayor número de ministros de Economía. Creo que han tenido como 60 desde el año 1960 hasta la fecha. Constantemente lo cambian, constantemente hay una bonanza y constantemente una crisis. Pero en general, el modelo ha sido retóricamente parecido al de Chávez, pero evidentemente en la práctica muy distinto, porque las condiciones son distintas. Argentina sí es un país que tiene recursos naturales importantes, es un exportador de gas. Se dice que es probable que tenga las mayores reservas de gas natural, las segundas mayores reservas de gas natural del mundo, si se utiliza el nuevo método de extracción que Estados Unidos está magistralmente utilizando del hydraulic fracking o el fracking. No sé si han leído ustedes sobre ese nuevo método de extracción de gas natural. Es una tecnología muy de vanguardia que ha colocado ahora a los Estados Unidos como la primera potencia mundial en producción de gas natural. Porque aparentemente se ha descubierto que se puede producir gas natural con gas comprimido en las rocas. Y ese método
de producción hace que países como Argentina tengan unas reservas importantísimas. Argentina también ha sucumbido, si se quiere, ante la tentación propia de los gobiernos muy populistas al tema de la expropiación. Vimos lo que pasó con Repsol. Cristina ha tenido una actitud, si se quiere, beligerante en términos internacionales con todo relativo a la deuda externa argentina. Ustedes saben que el famoso default argentino y el mejoramiento increíble del que Kirchner presidió en Argentina fue posible por un programa de recompra de bonos de deuda que Kirchner en su momento implementó, pero hubo cierto, creo que un 9% de los tenedores de bonos de deuda argentinos no quedaron conformes, lucharon contra Argentina en las cortes, y no sé si ustedes vieron en los titulares el año pasado que se quedaron con un barco argentino en Ghana a modo de confiscación, porque pusieron una demanda supuestamente actuando en virtud de una sentencia que le da una corte de New York a esos tenedores de bonos de deuda argentinos, y andan buscando todo lo bien de Argentina en el mundo entero para buscarse sus capitales. Y ella ha sido muy combativa, pero ahora mismo está en un proceso delicado en Argentina. Sus tasas de aprobaciones están bastante bajas. No sé si han seguido ustedes los reportes que hay sobre las manifestaciones, es lamentable. Ha seguido también la línea propia de Correa, de Evo y de Chávez, de utilizar ciertos elementos para, si se quiere, no quiero decir cercenar, pero sí tener cierto grado de control sobre la prensa. Ustedes me parece que han escuchado el problema del Grupo Clarín en Argentina. Es un conglomerado empresarial que tiene una presencia muy sólida en medios escritos, digitales, cable, exactamente. Y se forza una decisión precisamente bajo el argumento de que debe haber imparcialidad en la prensa, pero bueno, son muchas aristas cuestionables, pero también positivas. Indudablemente, a pesar de que Argentina tiene ahora mismo una inflación alta y muchas personas lamentablemente no están viviendo con los estándares de vida que quisieran, es un país que ha logrado, que tiene grandes logros en materia social. El estándar de vida del argentino común, promedio, en averaje, claro, es la tercera economía más grande de la región, pero es un nivel relativamente alto. Argentina es un país miembro del G20. Argentina es un país que, bajo los gobiernos de los Kirchner, si bien ha tenido muchos problemas económicos, también ha mejorado ciertos indicadores sociales, como por ejemplo el gasto en la educación, se habla de mejor distribución de la riqueza, en fin. Hay muchas luces. Sombras, yo creo que el gobierno de Argentina es el único que se atrevió a jugar con los indicadores de inflación, y la vergüenza le salió un poquito fea. No sé si vieron lo que pasó con el año pasado. El INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística de Argentina, publica unas cifras mensuales de inflación. Pues resulta que nadie sabía qué métrica estaban usando ellos para medirla, porque todos los otros expertos del mundo veían una inflación muchísimo más alta que la que el gobierno publicaba. Entonces, al punto de que The Economist dijo, no, nosotros no vamos a publicar nada de Argentina porque no sabemos realmente lo que nos están diciendo. Bueno, aparentemente hace un mes el gobierno tocó un fondo y dijo, bueno, es menester nosotros, ¿verdad?, ganar un poquito, y reajustaron su métrica. ¿Cuál es el futuro de los esfuerzos regionales de integración de Chávez? Ahora viene el problema. Eso es lo que yo veo como lo delicado y como el signo de interrogación. En politología y en relaciones internacionales, nadie tiene una bolita mágica, como decimos aquí. Es imposible uno predecir un escenario concreto, porque son tantas las variables que salen del control que yo creo que sería un ejercicio de arrogancia decir lo que va a pasar. Sin embargo, se puede hacer lo que llaman muchas personas inferencias educadas. O sea, luego de usted estudiar ciertos escenarios, ver un poquito la historia, que siempre es un buen referente para no entender lo que puede pasar, uno lo ve algunos temas y quizá llegue a algunas conclusiones. ¿Es Nicolás Maduro un real sucesor de Chávez? No solo en términos del proyecto chavista y la revolución bolivariana en el plano doméstico, sino del liderazgo que Chávez construyó en el plano regional. Es una pregunta interesante. Es una pregunta que probablemente no se pueda definir ahora. La historia se está escribiendo en Venezuela. Pero algunos indicadores nos dicen que es muy probable que, independientemente de las condiciones personales de Maduro, factores externos van a constreñir su capacidad de mostrar el mismo nivel de generosidad, de mostrar el mismo nivel de gasto regional que mostró Hugo Chávez. El primero es la situación económica doméstica de Venezuela, que evidentemente ahora mismo es precaria. De hecho, según Bloomberg, porque ese es otro tema, con el gobierno de Venezuela siempre ha habido una situación con la estadística, porque algunas de las agencias
que analizan el riesgo soberano dicen que no son confiables, y bueno, siempre hay un tema, pero en esencia, Bloomberg y otros medios han dicho que haciendo un análisis quizás desinformado y con la poca información que se tiene, hoy por hoy, aproximadamente el 48%, 48-45% del petróleo que Venezuela exporta no le genera divisas. ¿Cómo que no le genera divisas? No le genera divisas inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo está exportando a través de Petrocaribe, donde el pago no es inmediato. Porque lo está exportando como parte de un acuerdo que tiene con China, una línea de crédito de 49.000 millones de dólares. Porque lo está exportando como parte de un paquete de ayuda que se le aprobó a Daniel Ortega, aparte del Petrocaribe. Porque lo está exportando de la forma que lo hace con Cuba, que nadie sabe al final cuál es la cantidad real de barriles que recibe Cuba. Entonces, eso es un problema grande. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay una tasa de inflación alta, de que hay un gasto público alto, esas necesidades de financiamiento del gobierno, porque eso es una constante en la economía, van a seguir aumentando. El gobierno va a necesitar de más capitales para poder seguir impulsando su agenda de gobierno y poder seguir financiando el gasto público. Entonces, ¿hasta cuándo podrá sostenerse el nivel de subsidio, si se quiere, que presta el gobierno de Venezuela a la región a través de su programa? Es una pregunta interesante. Solamente Petrocaribe, según algunas estimaciones, le cuesta al gobierno aproximadamente 8.000 millones de dólares al año. Entonces, no es una coincidencia, como dijimos originalmente al principio de la intervención, que en el acuerdo de Petrocaribe, el gobierno de Venezuela se reserva la facultad de cambiar las condiciones de repago. Quizás, cuando nace este proyecto, desde su incepción, se sabe que en algún punto no se va a poder continuar. Y por eso mejor nos abrogamos la facultad de aumentar los intereses y de aumentar las condiciones de pago para poder nosotros seguir financiando. Entonces, eso limita mucho a Nicolás Maduro, a diferencia de Hugo Chávez, que tenía en su momento, producto de todo lo que hemos visto anteriormente, una flexibilidad en el gasto que lamentablemente Nicolás Maduro probablemente no tenga. Estas son inferencias educadas. Mañana el barril de petróleo puede que ocurra una crisis sin precedentes y se dispare. No sé, el gobierno de Libia cayó, baja la producción en Libia, Rusia entra en un problema con algunos de los separatistas en el Cáucaso y le bombardean una planta petrolera. Pueden ocurrir muchas cosas, pero en general la tendencia que está marcando ahora mismo los hechos nos indican que no va a cambiar mucho el precio del barril de petróleo. Y si lo hace, quizás sea a la baja por dos factores que vamos a ver más adelante. El primero es el crecimiento de las fuentes alternativas de energía. Eso es algo importante y que nosotros muchas veces no valoramos su justa proporción, pero está jugando un rol importantísimo en la región y en la economía del mundo. Pero no solo la energía renovable por sí misma, porque yo sé que ustedes piensan, bueno, un panel solar, energía eólica, eso es muy bonito, pero al final todavía no tiene la capacidad de satisfacer nuestras necesidades. Sí, pero el nuevo paradigma en el uso de hidrocarburos es el aumento en la eficiencia, producir más energía con menos petróleo. Entonces, si bien la economía global crece y como crece la economía aumenta la demanda de petróleo, no menos cierto es que si hay un incremento en la eficiencia del uso de los hidrocarburos, es probable que necesitemos menos petróleo para poder hacer lo mismo. Por eso se habla de que el fin del petróleo como la base de la producción energética global es un mito por ahora. ¿Por qué? Porque cuando hicieron esos análisis, estimaban que íbamos a seguir consumiendo y que el crecimiento del consumo iba a seguir a los niveles que se dio en los 80, en los 90, en los 70. No es así, pero la tecnología avanza. Entonces, eso juega en contra de la probabilidad de que Maduro tenga un petróleo más caro y por ende más ingresos. Y lo último es ya una situación propia de PDVSA y de la producción en Venezuela, y es que PDVSA no está produciendo más petróleo que antes, todo lo contrario. La producción petrolera de Venezuela, de nuevo, a pesar de tener las reservas globales más grandes probadas, ha descendido. ¿Por qué ha descendido? Hay muchos factores. El primero de ellos, que señalan algunos analistas, es la falta de inversión extranjera y de tecnología extranjera en los procesos extractivos. Pero otro proceso, y que tiene un corte más político, es que ustedes saben que uno de los sectores que se opuso inicialmente muy fuertemente al gobierno de Chávez fue PDVSA y sus empleados. Y Chávez básicamente limpió con el cuerpo directivo. Y se habla de que hay ahora un problema de capacitación técnica en el personal. Entonces, todos esos factores combinados crean un escenario complejo para que Maduro pueda tener la misma flexibilidad que tuvo Chávez
Y como él no, aparte de no tener esa flexibilidad, tampoco entiendo, en mi humilde opinión, ayuda el hecho de que el estilo de liderazgo con el que Chávez construyó su proyecto dista mucho de lo que estamos viendo hoy. Yo de verdad espero que lo que está ocurriendo no derrame más sangre en Venezuela. Es muy lamentable lo que está ocurriendo. Creo que hay una solución probablemente pacífica. A pesar de que hay muchos que llaman por un golpe, es importante recordar que las reglas de la democracia existen por algo. En Venezuela hay un mecanismo institucionalizado, el referéndum revocatorio. Hubo unas elecciones recientemente. Y yo espero que los grupos que ahora mismo están cuestionando la legitimidad del gobierno no lleven lo que se está llevando a más. Y que el gobierno tampoco aumente la represión contra eso que considera que están tratando de sabotear un proyecto político. Muchas gracias.